Creo, sin embargo, que se han equivocado terriblemente tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y algunos otros consejeros más en creer que su papel es, como órgano autónomo, es oponerse al gobierno actual. Creo que ese es un error de origen. La forma en la que permanentemente están buscando rivalizar, antagonizar con el presidente, lo único que muestra es que ellos están usando ese espacio para promover sus propias carreras políticas. No hay que olvidar que tanto Lorenzo como Ciro están muy prontos a terminar su mandato como consejeros electorales. Más recientemente diciendo que la consulta no tenía ningún sentido. Perdón, pero su papel como árbitro no es decir a la opinión pública si un ejercicio que ya está en la Constitución tiene sentido o no. Si a él no le gusta o le gusta o no le gusta, pues es su problema, pero que se calle la boca. Yo creo, Jesús, que le han hecho mucho daño al INE. A pesar de que ellos se creen los salvadores del INE y solo les falta envolverse en la bandera del INE y tirarse desde el quinto piso, uno de los primeros actos de los consejeros fue ampararse en nombre de la autonomía para que no les bajaran su sueldo. Eso, para mí, los retrata de cuerpo entero, porque lo que muestra en el fondo es que lo que hacen ellos es defender sus intereses de gremio, sus intereses como corporación. Creo que todo ese grupo tiene un tema en esencia ideológico con el presidente, ¿no? Ellos creen que son la izquierda moderna, la izquierda socialdemócrata, la izquierda avanzada, y que López Obrador, genuinamente ellos creen, representa una amenaza autoritaria, una amenaza, un discurso, digamos, de una izquierda que ellos no comparten, de una izquierda populista, etcétera, etcétera. Y creo que eso es gran parte de lo que los anima, esa idea, esa creencia que tienen, en mi opinión, falsa y a veces muy prejuiciosa, muy sesgada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Revelaciones? En esta ocasión platicamos con un analista a quien, por supuesto, admiramos y respetamos por el trabajo que ha llevado a cabo en diversos medios de comunicación y que actualmente se encuentra con nosotros en la octava, Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Oye, Hernán, pues aquí molestándote con el tema del Instituto Nacional Electoral. Tu lectura en torno precisamente a figuras como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama. Y la primera pregunta que yo te haría, ¿cómo valoras tú al INE actual? ¿Cómo valoras tú las actitudes o acciones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral en su relación con la Cuarta Transformación? A ver, me parece muy lamentable lo que ha ocurrido en los últimos días. Creo que muestra cómo el liderazgo del propio Lorenzo Córdoba se ha debilitado. Yo creo que este tema viene de tiempo atrás. Ha habido una disputa histórica desde hace mucho tiempo entre el obradorismo y, digamos, y quienes comandan el Instituto Nacional Electoral desde hace tiempo. Aún así, y creo que en ese sentido hay exageraciones de ambos lados. Hay una rispidez en la relación. Creo, sin embargo, que se han equivocado terriblemente tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y algunos otros consejeros más en creer que su papel es, como órgano autónomo, es oponerse al gobierno actual. Creo que ese es un error de origen. Y creo que en la necesidad que ellos tienen de ser árbitros, un árbitro imparcial, están fracasando al actuar de esa manera. Ciertamente el gobierno, el obradorismo, tienen una actitud a veces quizás un tanto severa con el INE, pero creo que también ellos se le han ido ganando a pulso. Me parece que la forma en la que permanentemente están buscando rivalizar, antagonizar con el presidente, lo único que muestra es que ellos están usando ese espacio para promover sus propias carreras políticas. No hay que olvidar que tanto Lorenzo como Ciro están
muy prontos a terminar su mandato como consejeros electorales. Y me parece cada vez más claro y más evidente que están usando esas posiciones para promoverse ellos políticamente hacia lo que sigue. Es decir, un puesto legislativo, incluso la candidatura presidencial. Pues yo creo que no se puede descartar ninguna de esas opciones. Me parece muy claro en el caso de Ciro, bueno, es de forma muy evidente y reiterada, desde aquellas declaraciones en las que decía, por ejemplo, que él pertenecía a una izquierda ilustrada, ¿no? Un poco como diciendo, siempre como con indirectas, ¿no? Como queriéndole decir a Morena que ellos son una izquierda rupestre, ¿no? Y luego, por ejemplo, militando en el tema de la sobrerepresentación muy activamente, más recientemente diciendo que la consulta no tenía ningún sentido. Perdón, pero su papel como árbitro no es decir a la opinión pública si un ejercicio que ya está en la Constitución tiene sentido o no. Si a él no le gusta o le gusta o no le gusta, pues es su problema, pero que se calle la boca. No le toca a él en esa posición estar emitiendo ese tipo de opiniones, y tampoco a Lorenzo Córdoba. Y el problema de hacerlo es que, claro, ahora, pues, ¿qué credibilidad van a tener? O sea, ¿por qué les vamos a creer que efectivamente hicieron el esfuerzo necesario para ajustarse el cinturón, redireccionar programas, etcétera, del propio INE y liberar los recursos necesarios para hacer la consulta, si ya quedó muy claro de antemano que no tenían ni siquiera la voluntad, porque no estaban de acuerdo, porque consideran que esto es una farsa? Han llevado al desprestigio al INE estos dos personajes que tú señalas, Hernán. ¿Qué tanto se ha visto afectado el INE como institución por esta reyerta? Yo creo, Jesús, que le han hecho mucho daño al INE. A pesar de que ellos se creen los salvadores del INE y solo les falta envolverse en la bandera del INE y tirarse desde el quinto piso, me parece que en esa sobreactuación que han tenido, en ese protagonismo, en supuesta defensa de la institución, yo creo que han terminado por perjudicarla, porque lo que están haciendo es ganarse una intervención dentro del INE. Estoy empezando a pensar que de verdad se la están ganando a pulso por esa actitud innecesariamente provocadora de querer aparecer como los grandes salvadores y presentarse y antagonizar permanentemente con el presidente de la República en todo, hasta en lo que no es su papel. A mí me parece que la autonomía se defiende con prudencia, con actos de prudencia, no con actos de protagonismo excesivo y de estridencia. Creo en ese sentido que alguien como Arturo Saldívar, por ejemplo, ha hecho mucho más por defender la autonomía del Poder Judicial, con actos concretos y teniendo una actitud más prudente, que estos jóvenes, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que al final, a mí me parece que al final están haciendo un daño. A ver, no hay que olvidarse que uno de los primeros actos en defensa de la autonomía del INE, durante ya esta era de la llamada 4T, uno de los primeros actos de los consejeros fue ampararse en nombre de la autonomía para que no les bajaran su sueldo. Eso, para mí, los retrata de cuerpo entero, porque lo que muestra en el fondo es que lo que hacen ellos es defender sus intereses de gremio, sus intereses como corporación. El INE está cooptado por un grupo de interés. Ese grupo de interés en gran medida se llama el IETD, el Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, que es el grupo de José Goldenberg, de Ricardo Becerra, de varios. O sea, si tú haces una encuesta en el Instituto de Estudios de la Transición a la Democracia y le preguntas a la gente que está ahí cuántos han trabajado en el INE, te sorprenderías de la cantidad de gente que ha estado en el INE. Porque claro, el INE se volvió un espacio de actuación de todos ellos, de todo este grupo político,
que vio en ese espacio un coto de poder, un espacio de ascenso social, un lugar para ganar muy buenos sueldos, para obtener privilegios, canonjías, etcétera. Y una de las cosas que más les irrita es que este gobierno le haya puesto coto a todo eso, porque ellos creen que la defensa de la autonomía y de la democracia requiere de esta institución faraónica, llena de privilegios ridículos, como por ejemplo las facilidades que tienen los funcionarios del INE para comprarse una casa, por ejemplo, o para ahorrar. Tú, siendo consejero del INE, si tú decides que quieres ahorrar 50,000 pesos al mes, el instituto de nuestros impuestos te pone otros 50,000. Seguros privados, cosas que nadie tiene. Realmente, cuando uno se pone a pensar la cantidad de cosas, de beneficios que tiene trabajar en el INE, pues es escandaloso. A mí me parece que esto de que gasten hasta 11,000 pesos al mes de fondo revolvente para pagar sus comidas, pues esas cosas ya no existen en la función pública a nivel federal. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué, si se supone que cada secretario de Estado solamente tiene derecho a 2 asesores? Seguramente son más, pero bueno, por lo menos se ha intentado poner un límite. ¿Por qué ellos tienen que tener, creo que 10, 11 o más asesores? Los que quieran, siempre que no excedan de un presupuesto de 720,000 pesos al mes cada uno de los consejeros. Pues, ¿para qué necesita tantos asesores un consejero? Me parece que con 2 o 3 asesores sería suficiente. Entonces, yo creo que no quiero decir que la consulta se iba a pagar con recortes de asesores y de sueldos No, la consulta es muy, muy cara. Pero creo que si ellos hubieran hecho un recorte de todas esas cosas, hoy tendrían mucha más autoridad moral para exigir dinero. Lo que están haciendo, en cambio, es actuar como extorsionadores profesionales, como les decía Eduardo Juchín, devoradores rapaces del dinero público, que pues la impresión que nos dejan es que lo que quieren es dinero, 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 y que no saben hacer nada sin dinero. Entonces, me parece también que en este tema de la consulta hubo una renuencia, una resistencia muy fuerte, no solamente a recortarse privilegios, sino también a transparentar los programas del INE. Es decir, en gran parte es que la resistencia de Lorenzo Córdoba pasa por no revisar profundamente, porque eso toma tiempo y esfuerzo, hacer una revisión, hacer una reingeniería del presupuesto de la institución y ver, a ver, de todas estas cosas que hace la institución, ¿dónde más podemos recortar? Y estoy seguro que hay muchas, bueno, los propios consejeros que votaron en contra de que se detuviera la consulta, ese era el tipo de argumentos que decían. Decían también, por ejemplo, que se podía hacer una consulta en condiciones de mayor austeridad, sin necesidad de tener, por ejemplo, programa de resultados electorales preliminares, instalando menos casillas, etcétera, etcétera. Nada de esto quisieron hacer. Entonces, a mí me parece que sí esto los deja muy mal parados a Lorenzo Córdoba y a los consejeros que votaron junto con él. Ahorita que mencionabas esta división que se da al interior del INE, escuchamos a Carla Humphrey reconocer que sí, que ha faltado precisamente por parte de las cabezas del INE una nueva forma de hacer las cosas, que se quedan en un solo estilo y que de ahí ya no los mueves, ya no los sacas. ¿Tú vislumbras que se profundice esa división entre los consejeros del INE, entre aquellos que piensan de una manera diferente, particularmente a Córdoba y a Murayama? Pues probablemente sí, porque este voto que se dio, yo no recuerdo un voto tan dividido en el Consejo General del INE en los últimos tiempos. No, probablemente la memoria me pueda fallar, pero me parece a mí que esto es una demostración muy clara de que el liderazgo de Lorenzo Córdoba está debilitado. Porque sí en esto, el hecho de que no lo hayan acompañado 5 consejeros es muy significativo. Y pues depende de qué tipo de decisiones tengan que venir ahora, pero
Pero sí, me queda claro que hay una ruptura en el Consejo General que probablemente pueda ensancharse aún más. ¿Por qué se volvió tan caro el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué se volvió tan caro el árbitro electoral, Hernán? ¿Cuál es la responsabilidad por parte de los partidos políticos? Bueno, obviamente por el inmenso presupuesto que se le destina a los partidos y que también es parte del presupuesto del INE, ¿no? Eso es innegable. Los partidos se volvieron, pues, cárteles, digamos, como dice la literatura de partidos políticos, estos cárteles que se vuelven dependientes de grandes cantidades de dinero público. Y bueno, pues este dinero sale del presupuesto del INE. Esa es una de las razones. La otra es porque el INE se volvió también la entidad que provee el documento nacional de identidad, pues el documento, la credencial de elector, que hace las veces de un documento nacional de identidad. Pero también porque se creó un aparato burocrático inmenso, faraónico, una burocracia demasiado grande. El INE hace muchísimas actividades que quizás ya en esta etapa del país ya no son necesarias. Quiero pensar en todo lo que tiene que ver con promoción de la cultura democrática, publicaciones. No sé, estos cuates han hecho publicaciones sobre el populismo, ¿no? O sea, que quieren que el INE sea una especie de centro de estudios, ¿no? Muchas cosas que me parece que el INE hoy ya no necesita hacer. En algún momento se necesitaba esa institución porque estábamos en un proceso de transición democrática. Hoy me parece que podría funcionar el instituto con rigor, bien, de una forma mucho más, pues con una estructura burocrática más adelgazada. Me parece que no se necesita ese inmenso monstruo que hoy es el INE. Hernán, a ver, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde, José Goldenberg, el caso del propio Lorenzo Córdoba. La autoridad electoral siempre ha estado involucrada de una otra manera en procesos muy complicados, en procesos muy polémicos. Fuera, por supuesto, el año 2000, que se da con Vicente Fox Quesada, que fue una ventaja importante sobre la Bastida, pero nos topamos con el 2006 en una elección por todos lados fraudulenta, nos topamos con 2012 en una elección donde se dio el robo de votos masivos. Realmente el árbitro electoral de nuestro país está fuera de todo el entramado político, de los intereses empresariales, partidistas, al momento de tomar una determinación. No, me parece que es una falsa ilusión verlo así. En general, creo que es una ilusión pensar que los órganos autónomos son plena y completamente autónomos de cualquier tipo de interés o injerencia externa. Muchas veces los órganos autónomos son, como lo dice a veces el presidente, son autónomos del poder político, pero no del poder económico, no de ciertos grupos de interés. En el caso del INE, yo decía hace rato, por ejemplo, cómo el INE también ha sido capturado por grupos de interés. Y me parece que también esos grupos tienen una influencia nociva. No solamente son los políticos los que pueden capturar instituciones. Claro, en el caso del INE fue escandaloso cómo los consejeros terminaron siendo casi representantes de los partidos. Ese INE que tuvimos en algún momento, hoy creo que no es tan claro eso, pero en algún momento fue muy nocivo tener un INE tan capturado por intereses partidistas. Ahora, la cooptación, como tú bien dices, puede ser de muchos grupos diferentes. Oye, Hernán, el caso concreto de Lorenzo Córdoba, y lo hemos estado mencionando ya en esta charla, pero particularmente de Córdoba, ¿dónde está el interés de Córdoba? Ya mencionabas la posibilidad de que Córdoba buscara una candidatura presidencial legislativa, pero ¿dónde está el interés de Córdoba en contra de la Cuarta Transformación o las diferencias de la Cuarta Transformación con él? Nos mencionabas al principio, se viene arrastrando de tiempo atrás. ¿En dónde lo encontramos? Yo creo que todo ese grupo tiene un tema en esencia ideológico con el presidente, ¿no? Ellos creen que son la izquierda moderna,
la izquierda socialdemócrata, la izquierda avanzada, y que López Obrador, genuinamente ellos creen, representa una amenaza autoritaria, una amenaza, un discurso, digamos, de una izquierda que ellos no comparten, de una izquierda populista, etcétera, etcétera. Y creo que eso es gran parte de lo que los anima, esa idea, esa creencia que tienen, en mi opinión, falsa y a veces muy prejuiciosa, muy sesgada, y viene de tiempo atrás. Pero yo creo que este mismo grupo, digamos, en el fondo lo que quiere es eventualmente, yo sí creo que ellos aspiran a posiciones de poder. No sé si Lorenzo Córdoba en concreto quiere ser candidato, pero sí creo que el grupo político del que Lorenzo Córdoba forma parte, sí tiene aspiraciones políticas, sí quiere ocupar un lugar político y sí aspira, digamos, a construir ese tipo de izquierda en la que ellos creen, y en ese sentido yo creo que ven a López Obrador como una amenaza, como ellos están convencidos de que estamos ante una regresión autoritaria. Bueno, José Goldenberg escribe un libro con otros autores que se llama Balance Temprano, donde manifiestan todo esto, ¿no? Todo lo que ven como un peligro de regresión autoritaria en México. Y yo creo que en ese sentido ellos actúan como si fueran los salvadores, ¿no? Los que van a salvar al país de esa regresión autoritaria, pero me parece que eso los lleva a extralimitarse en su papel como árbitros en una institución electoral. Pues no es ese papel, no es el que están asumiendo. ¿Tú ves cercano al INE con la gente? Es decir, con la mexicana, el mexicano de a pie. No, y qué buena pregunta, porque la verdad es que es sintomático que ellos crean, por ejemplo, que no deben someterse al sentimiento popular. En este país hay un agravio muy fuerte frente a la forma en la que viven los políticos, los funcionarios públicos, y eso se vio en las elecciones de 2018. O sea, de la elección de 2018 emanó un mandato de decirle a los políticos, a los funcionarios en general: no estamos de acuerdo en que vivan así, queremos que se ajusten el cinturón. No puede haber un país con tantas desigualdades, con tanta miseria, con tanta pobreza, y funcionarios públicos ganando sueldos de 200 o 300 mil pesos al mes y usando el presupuesto público como si fuera su patrimonio personal. Y parece que ellos, es como si ese tema no les tocara a ellos, ¿no? Como que eso es como si eso fuera cosa del presidente. Ah, no, eso es la agenda del presidente, esa es la agenda de Morena, esa es la agenda de los políticos, no de nosotros. Como si ellos no lo fueran, como si ellos estuvieran más allá del bien y del mal, y como si a fin de cuentas ellos no tuvieran también que responder a un mandato, a un reclamo y a un agravio social muy genuino. Y me parece que en ese sentido es muy lamentable que estén tan alejados de lo que piensa y siente la gente en este país. Ellos no deberían verse como una cosa aparte, como si fueran extraterrestres, ¿no? Mi querido Hernán Gómez, conductor del Octágono, yo por supuesto te agradezco mucho estos minutos para Revelaciones, oye. Muchas gracias, Jesús.